¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Te saluda tu amigo Omar Cervantes Rodríguez. Soy especialista en adicciones, en codependencia, en relaciones tóxicas, camino de vida, bienestar personal y te doy la bienvenida a una transmisión más de tu espacio virtual de prevención y atención de adicciones y codependencia, La Alegría de Vivir, sábado 11 de mayo del 2019. Y hoy tenemos un tema muy interesante a propósito de que ayer se conmemoró el Día de las Madres en nuestro país. Una felicitación en este fin de semana a todas las madres de México y del mundo. Y el tema es justamente el sufrimiento de una madre. Y bueno, mientras se conectan algunas personas a nuestra transmisión, porque como lo hemos dicho siempre, donde dos o más se reúnen, ahí está la presencia del poder superior. Mientras esto sucede, vamos a preparar el tema. Y la semana pasada, una disculpa, no pudimos transmitir. Estuvimos todo el día sábado en un curso en línea muy interesante, un curso de actualización sobre transexualidad que impartió muy profesionalmente y de muy buen nivel la Asociación Mexicana de Salud Sexual, Asociación Civil, que por cierto seguramente el contenido del curso está por ahí en sus redes sociales o en su página de internet. Verdaderamente creo que es importantísimo actualizarse de estos temas que, como lo he dicho muchas veces, ya no son tabús, no son mitos, son realidades y hay que estudiar, hay que actualizarse, hay que, más allá de los temas morales o de ideologías o de juicios personales, hay que tener actualización. Entonces, precisamente por eso la semana pasada no pudimos transmitir, el curso fue prácticamente todo el día, repito, muy interesante. Así que vamos también el día de hoy, además del tema de hoy, vamos a leer también el artículo de la semana pasada de Milenio Diario Puebla que quedó pendiente y después de ello entramos de lleno en el tema del día de hoy. Muchísimas gracias a toda la gente que nos sigue. Tenemos también ahí respuesta a un comentario de una persona que nos hizo favor de escribirnos un comentario en público en uno de los videos que publicamos recientemente. Tenemos también ahí un par de comentarios de gente que nos ha escrito en privado y algunos comentarios relacionados con los últimos temas que han generado pues por ahí algunas dudas. Así que bueno, pues bienvenidos, La Alegría de Vivir, sábado 11 de mayo. Antes de entrar en el tema que es muy interesante, que es el sufrimiento de las madres, vamos a dar lectura, como decía hace un rato, a nuestra editorial de la semana pasada del 2 de mayo, que se publica en el periódico Milenio Diario Puebla, felicitando a Milenio Diario que tiene vocación de servicio y abre espacios para estos temas, para que tu servidor semanalmente pueda expresar por ahí algún comentario. En esta ocasión lo titulamos Faltan apoyo para las adicciones. Dos eventos recientes de personas conocidas en Puebla me han permitido investigar y concluir que faltan apoyos hospitalarios y de urgencias para atención de personas intoxicadas por sustancias, alcohol o drogas, y que a pesar de que estamos en pleno siglo XXI y en un estado de vanguardia, desafortunadamente se sigue estigmatizando e incluso discriminando el trato hacia los adictos.
Sin dar nombres de las instituciones involucradas, porque no es mi interés desacreditar a nadie, sino hacer conciencia de la falta del apoyo público y privado para las atenciones en materia de adicciones, relataré a grosso modo un par de casos que se suscitaron en menos de un mes de diferencia aquí en Puebla. En el primero, una madre desesperada por no saber qué hacer con su hijo de 18 años con un brote psicótico por intoxicación de sustancias, fue rechazada por un par de clínicas privadas, una de ellas de adicciones, bajo el argumento de que no había espacio disponible. Recibió el rechazo de un hospital público que no tenía ambulancias en servicio y tampoco pudo ser auxiliada por el 911 debido a que no había vehículos y personal en el momento de la crisis. En este caso, dimos apoyo telefónico de contención debido a que nos encontrábamos fuera de la ciudad. Pudimos finalmente contener la crisis y la solución fue traer de un vecino estado un par de personas de una quinta de rehabilitación, donde finalmente fue internado el joven voluntariamente, habiendo pasado el brote y donde actualmente, afortunadamente, se recupera. En otro evento, el fin de semana pasado, una joven de aproximadamente 25 años con un brote psicótico fue llevada por su novio a una clínica privada donde le negaron la admisión e incluso amagaron con llamar a la policía para interrogarla, por lo que fue llevada a un hospital privado que sí cuenta con protocolos de desintoxicación y también fue rechazada, argumentando que podía poner en riesgo a otros pacientes, por lo que finalmente un psiquiatra especializado en adicciones se trasladó al departamento de la mujer y ahí la inyectó para contener el episodio. Sé muy bien que el gobierno del estado promueve el uso del 911 y anuncia los servicios de ambulancia Suma, en donde deberían proveer los apoyos necesarios en este tipo de emergencias, lo cual en la práctica tiene muchas fallas. Y estamos ante una carencia importante para la atención y tratamiento de adictos que pueden poner en peligro su integridad física y la de quienes les rodean. Por lo que deberíamos reflexionar que si como sociedad tenemos claro que el consumo de drogas está fuera de control, lo menos que podríamos hacer es el trabajar en tener la infraestructura mínima necesaria para atender a quienes caen desafortunadamente en esta enfermedad y que no bastan los grupos de ayuda mutua, las clínicas especializadas o los consultorios, sino una red mucho más eficiente para este tipo de circunstancias. Este fue nuestro artículo del 2 de mayo, publicado en el periódico Milenio Diario Puebla. Lo puedes encontrar en internet, en Milenio, Opinión, Estados, Puebla, y allí aparecen todas las colaboraciones de tu servidor Omar Cervantes. También están publicadas en nuestras redes sociales, que por cierto, hablando de una red de apoyos, te quiero comentar que un grupo de especialistas en marketing digital y tu servidor estamos haciendo un gran proyecto para tener una plataforma de servicio, de prevención y de orientación e información en materia de adicciones, donde vamos a integrar un grupo de esfuerzos para poder hacer algo más por quienes tienen dudas, requieren de información o no saben qué hacer en caso de una emergencia. Estas transmisiones en vivo que empezaron ya hace algún tiempo y que se fueron instituyendo y que ahora son semanales o quincenales, por supuesto son una forma de tener una comunicación directa contigo, de recibir algún mensaje, de atender algún caso. El espacio semanal que tenemos en Milenio Puebla, nuestra red de información, en fin, pronto daremos a conocer esta plataforma y por supuesto todos los comentarios que tú puedas tener para enriquecer nuestro trabajo, que no tiene más que el objetivo de servirte, de orientar y de apoyar y de estar a tus órdenes.
Y bueno, vamos a entrar en el tema del día de hoy, que es muy interesante y que, como decíamos hace un rato, tiene que ver con la fecha que ayer conmemoramos y que es el Día de las Madres. Que por cierto, esta semana, además del día, ya teníamos previsto escribir sobre esto, pues algunos mensajes privados y algunos temas justamente de un par de madres de familia con dudas sobre la posible adicción de sus hijos, nos hizo reflexionar justo en ello y dedicarles con todo el ánimo de dar un servicio esta información. Se publicó el jueves 9, igual la puedes encontrar en donde ya lo comentamos, y lleva por título El sufrimiento de una madre. Quienes estamos inmersos en el mundo de las adicciones, conocemos perfectamente el sufrimiento de una madre de un hijo que está o que presumen que podría estar desarrollando la enfermedad y que en muchas ocasiones la falta de orientación o de información hace más doloroso su pesar en virtud de la impotencia de saber qué hacer para poder ayudar. Esta semana que en México celebramos a las madres, quise hacer justo un breve artículo de utilidad como regalo a las jefecitas de nuestro país, muchas de las cuales están sufriendo por el consumo de un hijo, ya sea que apenas haya probado alguna droga, incluyendo alcohol y tabaco, la esté usando esporádicamente, esté abusando de ella o haya desarrollado ya alguna dependencia. Lo primero que deseo decirles es que entiendo su dolor y su impotencia, sobre todo cuando descubren a un hijo consumiendo por primera vez o las primeras veces, por lo que mi primera sugerencia es la de informarse de lo que es la enfermedad de la adicción antes de autodiagnosticarles. Debemos decirlo, no todo el que consume alcohol o alguna droga ha desarrollado ya la enfermedad. Puede ser que apenas esté en uso de sustancias por curiosidad o por aceptación o por las múltiples causas por las que un joven acepta utilizarla por primera vez o en algunas ocasiones, sin que ello signifique que ya es un adicto. En la clasificación del DSM-4, que es mi preferido para trabajar, se describe la diferencia entre uso, abuso y dependencia, entre paréntesis, adicción, por lo que eso es lo primero que debemos entender, para saber cómo proceder de la mejor manera, pues la atención y el eventual tratamiento es completamente diferente, ya que mientras en el primero debemos reforzar los mecanismos de prevención, en la última debemos analizar el grado en que se encuentra y sugerir una ruta terapéutica. Habiendo comprendido la diferencia del tipo de consumo, hay que conocer también que la familia, en este caso la madre, puede desarrollar una codependencia derivada de estar conviviendo con un hijo en consumo o con algunas conductas disfuncionales, por lo que muchas veces es ella quien requiere orientación o incluso atención terapéutica o guía antes de poder apoyar, para lo cual puede sugerirse pedir ayuda con algún especialista o buscar un grupo de familiares de Alcohólicos Anónimos, Al-Anon, o de Narcóticos Anónimos, Nar-Anon, para tener la mejor información y fortaleza emocional que le brinde las herramientas para poder colaborar mejor en el proceso. En resumen, la mejor manera en que una madre puede ayudar a un hijo que presuma está en consumo de drogas o en adicción es informándose, buscando orientación y eventualmente atendiéndose ella misma y, por supuesto, como lo hemos dicho siempre,
evitando etiquetar o señalar a su hijo como adicto o como problema o como el único problema de la familia, pues a veces el consumidor tan solo es la proyección de otros temas disfuncionales en el sistema. Hasta ahí nuestra colaboración del pasado jueves. Es un tema, por supuesto, complejo, es un tema, lo tengo que decir, que a algunas madres de familia les cae gordo, no les gusta. Por supuesto, una madre de familia que acude desesperada porque su hijo está consumiendo alguna droga, independientemente si es la primera vez que lo hace, si son las primeras ocasiones, si está en uso esporádico o si está en abuso o dependencia, porque muchas veces una madre no lo sabe, pero una madre que está desesperada y llega a decir, es que necesito que atiendan a mi hijo porque ya tiene una adicción, escuchar el decirle, a ver señora, serénese, tranquilícese, vamos a hablar porque posiblemente quien requiera atención es usted, porque posiblemente su aprensividad, su deseo de control, su impotencia, que se ha traducido en una codependencia, es lo primero que tenemos que evaluar para ver de qué manera poder atender mejor a su hijo. Por supuesto, eso no le gusta a las madres. Por supuesto, eso de pronto les genera resistencia. Por supuesto, dicen, pues es que lo estoy mandando contigo porque tú eres el experto y tú lo tienes que ayudar. Aquí yo quisiera hacer una diferenciación y es mi forma de trabajar, puede ser que otros colegas trabajen de una manera diferente. Yo tengo como política de mis alianzas terapéuticas que si la persona es mayor de edad, en primer lugar, no se le puede obligar a ir a terapia. Me rijo por la regulación y la legislación mexicana en la que los internamientos o los tratamientos obligatorios son prohibidos en mayores de edad. Entonces, si la persona es mayor de edad, lo primero que les digo es, denle mi número y que él o que ella se comuniquen. Ahora bien, si me lo están mandando por un ultimátum o porque ya le pusieron un límite o porque es una consecuencia o porque es una regla familiar, porque el hecho de que sean mayores de edad a veces no quiere decir que ya son autosuficientes, ni emocional, ni económica, ni socialmente. Sí los acepto, pero quiero que el trato sea directo del joven o de la joven conmigo. Y por supuesto, por nivel ético, lo primero que yo le digo a los muchachos es, lo que se trata en el consultorio se queda en el consultorio. Es una regla de oro. La confidencialidad y la confianza no puede ser traicionada por un paciente o por un terapeuta. Se construye entre ambos. Yo lo que les digo a los muchachos, a los jóvenes, a las jóvenes, de lo que hablamos, platícalo con tu mamá, platícalo con tu papá, platícalo con tu tía, con tu tío, con tu abuela, con tu abuelo, con quien eventualmente te haya enviado. Y entonces tú decidirás lo que compartes. Si el familiar quiere venir a tener una sesión de terapia familiar, de atención, por supuesto, atiendo, sin transgredir la confidencialidad de la cita con su familiar. Y entonces lo que hago es explicarles lo que es la enfermedad, cómo procede una persona que está consumiendo, cómo una persona no se hace adicta al primer consumo, cómo se va desarrollando, cuáles son las etapas de la enfermedad, qué es lo posible que esté pasando con su hijo, con su hija, con su sobrino, con su sobrina. Y entonces dar la información, dar la orientación para tener un mejor trabajo terapéutico. Ahora, es normal, se lo digo a los chavos, seguramente me va a hablar tu papá, me va a hablar tu mamá para preguntarme cómo lo vio,
cómo lo sintió, en qué nivel de adicción está, qué tan grave está, lo vamos a internar, no lo vamos a internar, va a regresar con usted, no va a regresar con usted. Yo le digo a los jóvenes, a ver, evítenme esa llamada, porque la van a hacer, porque es inevitable y además lo creo hasta justificable en el deseo de saber cómo está mi familiar. Entonces, para evitar yo tener que pasar la pena de decir, platíquenlo con su hijo, con su hija, con su sobrino, con su sobrina, simplemente es comparte con tu papá, con tu mamá, con tu abuela, con tu abuelo, con tu tía, con tu tío, con quien te haya traído, lo que aquí platicamos y tomen una mejor decisión como familia. Y aquí es importante, lo decía hace un rato en el artículo de Milenio, hace un par de semanas hablábamos de lo que es el diagnóstico de la adicción. Incluso mostramos el DSM-4, el DSM-5, hablamos de las diferencias en el DSM-4 de uso, abuso y dependencia, del DSM-5 de adicción leve, moderada y grave, porque es importante que lo sepa la gente. Vamos a hablar, por eso yo mencionaba del alcohol y del tabaco, porque a veces se habla de la marihuana, se habla de otro tipo de sustancias, pero hablemos también del tabaco y del alcohol. Si algún adolescente por primera vez usa alcohol a los 14 o 15 años, se intoxica o se emborracha o llega mal a su casa, no quiere decir que el joven, que el muchacho tenga ya la enfermedad del alcoholismo, de la adicción al alcohol. Seguramente no resistió el alcohol, posiblemente tomó de más, posiblemente era su primera vez. Por supuesto, es recomendable, desde el punto de vista sistémico, tiene que haber una consecuencia. No podemos dejar pasar una borrachera de un chavo de 15 años. Pero de ahí a decir que ya tiene que ir a Alcohólicos Anónimos, o que tiene que ir con un especialista, o que tiene que ser internado en una clínica para adicciones, pues lo único que va a hacer es contraproducente al proceso del chavo. Lo que muchas veces hay que preguntar es, a ver, ¿qué pasó? Si la explicación es que todos mis amigos lo hicieron, es que se me hizo fácil, es que no pude decir que no, cualquiera de los motivos por los que un joven usa alcohol, se emborracha por primera vez, y lo mismo pasa con la marihuana, ya sea fumada o ya sea comida en alguno de estos panqués que se cocinan con marihuana. El que haya usado marihuana en alguna ocasión no quiere decir que ya desarrolló la adicción a la marihuana. Estigmatizar a alguien y decir es que tiene una adicción porque le encontré marihuana en el carro, posiblemente estemos cometiendo un error y posiblemente nos estemos cerrando las puertas de abrir una comunicación amorosa, frontal y honesta con nuestro hijo o con nuestra hija. No lo podemos aplaudir, no lo podemos dejar pasar, pero tenemos que hablarlo de manera abierta. A ver, ¿qué fue lo que pasó? Y les puedo poner ejemplos por los que a veces algunos chavos fuman marihuana o se comen un panqué de marihuana por primera vez. Pues porque todo el mundo en la fiesta lo hizo. Porque la chava que me gusta lo hizo y me dijo que quería tener relaciones conmigo, pero que si no fumaba la marihuana o si no me comía el panqué no lo iba a hacer. Por cualquier cantidad de motivos o simplemente por sentirse integrados, por sentirse aceptados, por curiosidad, porque no sabe decir que no. Entonces, no podemos decirle a un chavo, estás mal, estás en malos pasos, decirle, a ver, entendemos el mundo en el que estamos viviendo, entendemos que desafortunadamente hoy ya prácticamente el consumo básico es tabaco, alcohol y marihuana, nos guste o no nos guste.
es lo de circulación general. Entonces decir, a ver, ¿sabes lo que implica fumar tabaco, beber alcohol, consumir marihuana? ¿Sabes las consecuencias a las que te puede llevar? ¿Sabes cómo se puede esto desarrollar y convertirse en una enfermedad? ¿Sabes lo que le puede hacer a tu cerebro que aún está en formación si eres adolescente? Porque el ser humano termina de crecer aproximadamente entre los 20 y los 21 años biológicamente. Entonces alguien que consume marihuana o alcohol a los 15, 16, 17, 18 años, por supuesto hay una afectación neuronal en la formación de su cerebro. Pero hay que hablarlo y decir, a ver, esto es lo que pasa cuando se consumen drogas, cuando se consume alcohol. Pero no podemos cerrarnos y decir, tú vives en una burbuja, hay que abrir los ojos. Yo tengo hijos adolescentes. Sé en el mundo en el que vivimos. Sé cómo están los chavos el día de hoy. Entonces lo peor que puedo hacer es escandalizarme, como tampoco minimizarlo, ni tampoco justificarlo. Simplemente decir, a ver, estos son los riesgos, estas pueden ser las consecuencias, esta es la trayectoria. Pero además, y aquí entra un tema del sistema familiar, estas son las reglas de la casa. Porque a veces los chavos ahora investigan mucho en internet y traen mucha información, entonces dicen es que la marihuana es natural, la marihuana no es tan dañina como el alcohol o como el tabaco y el alcohol hacen más daño. Y te avientan todos unos rollos. En alguna ocasión yo tenía un padre, una madre y un hijo a quien me llevan justamente por consumo de marihuana, y entonces el chavo defendía que la marihuana no era tan nociva como el alcohol y como el tabaco. El padre decía, a mí no me importa que tomes, pues finalmente todo el mundo toma, pero la marihuana está prohibida. Entonces el chavo se defendía y se defendía y se defendía, hasta que llegó un momento en que yo cierro y le digo al joven, a ver, independientemente de tus argumentos a favor de la marihuana o independientemente de los argumentos en contra de la marihuana de tus padres, ¿qué crees? Que las reglas de la casa lo ponen ellos. Y ellos acaban de decir que está prohibido que consumas marihuana. Y que si vuelves a consumir marihuana, hay una consecuencia. A mí no me interesa ahorita el debate que si es natural o no es natural, si causa adicción o no causa adicción. Tu padre acaba de decir que si lo vuelves a hacer hay una consecuencia. Te van a estar monitoreando con antidoping. Te están poniendo todas estas condiciones. Entonces, pues tú podrás tener 45 argumentos, pero la regla de tu casa y quien manda en tu casa es tu papá. A menos que te quieras independizar y dejar el hogar paterno. Y entonces hacer de tu vida un papalote. Entonces, este es el segundo paso. Lo primero que hay que darle a los padres es información. Decir, a ver, señores, este es el mundo en el que estamos viviendo. Y no podemos estigmatizar, ni señalar, ni juzgar a los chavos porque están en consumo. Esta es la forma en que ustedes pueden prevenir. Esta es la forma en que ustedes pueden saber si están ya en abuso. Y les damos las características de un joven que está en abuso, ya presenta ciertas características. Y entonces se les da la información del uso, abuso y dependencia, adicción leve, moderada y grave, las características, los síntomas de un consumidor. Después de esto, se les dice, bueno, ¿cuáles son los límites de la casa? Eso los ponen ustedes. Porque puede ser que esté en uso, que la haya usado una vez, que fue porque la novia le dijo que si le daba un besito con marihuana iba a acceder a sus deseos. El pretexto que ustedes quieran. Como yo a mi madre en paz descanse alguna vez le dije, nomás me tomé 2. Por supuesto era una mentirota, ¿verdad? Entonces, a ella como dijo, si me tomaste 2 o 3 o una botella no me interesa. En esta casa tú no puedes llegar con aliento alcohólico. Y ahí entra el límite de la familia. ¿Cuál
es la consecuencia si tu hijo está fumando, bebiendo alcohol, consumiendo marihuana u otra droga, independientemente en el nivel de consumo que se encuentre. ¿Cuáles son las reglas de tu casa? ¿Cómo las aplicas y cuáles consecuencias hay? Pasa mucho que me dicen, es que yo estoy separado de mi marido y no cuento con mi marido, y entonces a mi hijo le falta figura paterna. El artículo en el que hablábamos de que faltan apoyos hospitalarios de este joven que llevamos a internar a una quinta aquí en Hidalgo, justamente es una madre divorciada, una madre que se informó, que tomó decisiones, que pidió orientación y que hoy, si Dios quiere, su hijo está a algunas semanas de salir de la primera etapa de su rehabilitación. Y ella está haciendo lo suyo, yendo a su rehabilitación, yendo a terapia, preparando el camino. Ella me decía, es que nunca ha tenido padre. Su ausencia de figura parental es un tema. Entonces yo le decía, a ver, eso déjalo a que los expertos analicemos. Por supuesto, dime en qué condiciones. No, pues vive conmigo, vivimos con los abuelos, vive con su hermana. Y entonces ya armamos el cuadro y podemos ayudar. Pero no es pretexto el decir estoy separado, o no tiene figura paterna, o tiene una figura materna débil, o vive con los tíos, o vive con los abuelos. Porque también me pasa que los tíos de repente son los responsables del crecimiento. O es un estudiante foráneo y está con algún familiar viviendo. Lo importante es quién tiene la comunicación cercana, quién tiene la influencia moral y emocional sobre el joven y quién pone las reglas del juego. Y las reglas del juego implican sustento, recursos económicos, educación, techo, vestido, sustento, vehículo, celular. Hay muchas formas de que haya consecuencia, pero se necesita tener reglas muy claras para que esto pueda funcionar. Entonces, si ya tenemos la información de lo que es el consumo y de cómo se puede desarrollar la adicción, si hay reglas claras en el sistema familiar, independientemente de que sea un matrimonio convencional, tradicional, independientemente de que sean padres divorciados, independientemente de que sea una familia reconstituida, independientemente de que viva con los abuelos, con los tíos. Se analiza el sistema familiar. Y por ende, porque afortunadamente hay muchos chavos que quieren venir a una sesión terapéutica. Entonces sí, mándenme al chavo, yo platico con él. Esa ya es mi habilidad, cómo hago rapport con él, cómo establezco mi alianza terapéutica, cómo me gano la confianza del joven. Me gusta mucho trabajar con jóvenes. He repetido muchas veces mi historial. Yo empecé a consumir alcohol y tabaco a los 13, 14 años. A los 20 años usé drogas. Mi mundo fue el de los jóvenes a los que estoy tratando de llegar el día de hoy. Mi hijo mayor tiene 23 años, tengo otro de 20 y otro de 16. Entonces, conozco el mundo de los chavos, conozco su lenguaje. Algunos chavos quieren trabajar conmigo, otros no. Si quieren, trabajamos muy padre, trabajamos en confianza, abiertamente. Pero entonces, volviendo al tema, ¿qué hacemos con el sufrimiento de una madre? Porque efectivamente las madres sufren. Estaba revisando mis artículos y el año pasado, justamente por el 10 de mayo, escribí un homenaje a mi madre. En el primer 10 de mayo, que fue el año pasado, que ya me tocó vivirlo de otra manera, porque mi madre está en la eternidad, mi madre trascendió. Y platiqué mi propia historia y el sufrimiento de mi madre. Mi madre empezó a sufrir desde que yo bebía a los 15 años y llegaba tomado a las fiestas. Y toda mi adolescencia fue conflictiva. Después, el estar viviendo lejos, no había las telecomunicaciones que hay hoy, el saber de mí, de mis accidentes, de mis borracheras,
Por supuesto que yo le causé un dolor muy grande a mi madre. Lo compartí el año pasado. Meses antes de fallecer, mi madre todavía me dijo, hijo, ¿en qué fallé por tu alcoholismo? Y yo le decía, madre, tú no fallaste en nada, tú hiciste lo mejor posible. Al contrario, perdón por todo el daño que te causé, por todo el sufrimiento que yo sé que le hice a mi madre. Entonces, a ver, tengo mi vivencia personal. Yo hice sufrir a mi madre. Este trabajo maravilloso de trabajar con familiares de adictos o de consumidores y con adictos me ha permitido hacer empatía con ese dolor de las madres, porque efectivamente las madres me dicen, es que no tengo información, es que no sé nada de esto. Ok, a ver, señora, serénese. Lo primero que tenemos que hacer es platicar. Deme los antecedentes. ¿En dónde está su hijo? ¿Por qué está su hijo? Y muchas veces se los digo, entiendo el sufrimiento, lo dije con toda claridad. Hago empatía, repito, hice sufrir a mi madre. Sé lo que es hacer sufrir una madre por alcoholismo. He visto sufrir madres cercanas en mi familia, incluyendo mi abuela. En paz descanse también. Entonces, entiendo perfectamente el sufrimiento y la impotencia de una madre. Y en mi caso era alcohol. Mi madre creo que muchos años después supo que yo había usado algún otro tipo de drogas. Usado, nunca tuve abuso y por supuesto nunca tuve adicción. Mi adicción fue al alcohol y a otras conductas compulsivas. Entonces, si entiendo el sufrimiento de mi madre, de mi abuela, de otras madres que tienen la confianza de trabajar conmigo, por supuesto entiendo como legítimo el sufrimiento de una madre que no quiere que su hijo eche a perder su vida. Pero desafortunadamente a veces la falta de información, la falta de orientación, los principios morales, personales de las personas, nos hacen tomar otro tipo de actitudes. Entonces la madre empieza a controlar sin una técnica correcta. Y entonces empieza a haber estos enfrentamientos. Esta semana me decía un consultante, es que de pronto mi esposa me quiere controlar como me quería controlar mi madre. Y no me gusta y me rebelo. Yo le decía, es que así somos los alcohólicos. Mientras más me digan que no lo haga, lo voy a hacer. Y como me decía este chavo esta semana, y mientras más se enoje, digo, si como quiera se va a enojar, pues entonces me la voy a poner bien fuerte. Como quiera vamos a tener pleito, pues que valga la pena. Entonces, ¿qué pasa? El adicto es contreras. El adicto es rebelde por naturaleza. El adicto no le gusta sentirse sofocado, no le gusta sentirse controlado. Entonces, madres, señoras, serenidad. Primero, información, orientación, acudir con un experto. Y no necesariamente puede ser en un consultorio privado, con un especialista como su servidor o como mis colegas. Puede ir a un grupo de Al-Anon, a un grupo de Nar-Anon, que otras madres le expliquen lo que ellas también han vivido con sus hijos. Después de eso, hagamos una estrategia. ¿Dónde está verdaderamente tu hijo? No, pues es que se ha emborrachado 2 veces. A ver. A nadie van a internar en una clínica de adicciones por 2 borracheras. Es que le caché marihuana en el carro. ¿Y cuántas veces ha consumido? No, pues ha consumido 2 o 3. Bueno, a ver, no lo podemos ni siquiera obligar a ir a un grupo de narcóticos anónimos. Imagínese, ha consumido 3 veces, 5 veces, déjemelo así como 5 veces. Y lo mandamos a un grupo de narcóticos anónimos con chavos que tienen un historial de fondo muy grave. Entonces, a veces lo que hay que es, a ver, ¿qué hay detrás del consumo? ¿Por qué está consumiendo? ¿Es una etapa? ¿Es un ciclo de vida? ¿Es una inquietud?
Y verdaderamente se los digo con todo cariño y con todo respeto a las señoras, a las tías, a las abuelas, a las mamacitas que quieren ayudar a sus familiares. También en estos días me escribía una conocida que también de repente le he apoyado ahí con algunos comentarios y que quería ayudar a un sobrino y el sobrino no se dejaba ayudar. Le dije, mamacita, pero no hay nada que hacer. No podemos hacer nada en este momento. No por ni hablar. Entonces, se los digo con todo cariño. El que consuma no quiere decir que los van a anexar. El que consuma no quiere decir que ya los satanicen y los hagan adictos. Por favor, no compliquen las cosas. Traten de entender, no magnifiquen, tampoco minimicen, porque por otra parte está la gente que esconde todo debajo del tapete, como en mi casa no pasa nada, aquí todo está bien. O sea, también hay la gente que se va al otro extremo. Entonces, a ver, ¿qué hacer si el chavo verdaderamente está en consumo? Entonces, ¿cómo está tu comunicación con él? ¿Te tiene confianza? ¿Hay una buena comunicación? No, está rota. Bueno, ¿quién tiene buena comunicación con tu sobrino, con tu hijo, con tu nieto? Ok, hay una técnica de la que hemos hablado en otras transmisiones que es la intervención familiar, en la que se hace un equipo de trabajo para tratar de convencer al adicto de que reciba ayuda. Lo que quiero llegar es, por supuesto que hay que hacer algo, no hay que dejarla pasar, pero hay que hacer algo serenándonos, entendiendo que es una enfermedad, conociendo las características de la enfermedad y del enfermo, y conociendo las características de la familia, porque a veces, lo decía, y esta es la parte que no les gusta a las señoras, cuando le digo, señora, es que la que necesita tratamiento es usted, está muy aprensiva, la veo muy angustiada, no duerme. No estoy diciendo que su hijo no esté mal, pero si usted está así, no puede ayudar a su hijo. Déjese ayudar también usted. Entienda lo que es un sistema de adicción y codependencia, donde usted es el codependiente y su hijo puede ser que esté en adicción o en consumo. ¿Y qué podemos hacer? Entonces, por supuesto, una madre de familia, lo digo con toda franqueza, puede hacer cambiar todo el sistema familiar, pero lo tiene que hacer desde la salud, desde su parte sana. No lo puede hacer desde la angustia, no lo puede hacer desde la neurosis, no lo puede hacer desde la impotencia del no saber qué hacer. Lo tiene que hacer desde la información, desde la psicoeducación, desde la orientación y desde una estrategia asesorada. El ir por orientación o por auxilio para saber qué hacer y tener una ruta y un camino que seguir. Perdón, se me estaba secando la boca. Entonces, si la madre cambia, entiende la enfermedad, entiende su codependencia, la madre puede ser un factor de cambio para todo el sistema. A veces es verdaderamente paradójico, pero a veces el hecho que una madre deje de estar hostigando, si me permiten el término, a su hijo, es suficiente para que se relaje y para que haya una mejor comunicación. El establecer comunicación asertiva, el poner límites firmes, sanos y amorosos, reglas muy claras, ayuda más que el querer llevarlo a un anexo, querer que lo internen en una clínica o querer que un especialista en adicciones diga, este muchacho tiene adicción, hay que ayudarlo, está muy grave, mándenmelo porque yo en 20 sesiones lo saco adelante. No, a veces es todo un trabajo de la madre de familia, del padre de familia, del sistema familiar influyente y por supuesto un trabajo individual. Entonces, concluyendo, entiendo muy bien el sufrimiento de una madre
por un hijo en consumo de alcohol o de drogas. Por supuesto, si el consumo es abuso o adicción, el sufrimiento es mayor porque las consecuencias son mayores. Mi recomendación: orientación, información, educación, pedir ayuda. Termino con el ejemplo que siempre pongo. Cuando vamos en un avión y nos dicen, en caso de despresurización, van a caer de las cabinas mascarillas. Póngase la suya, y si va un adulto mayor o un infante a su lado, ayúdelo a ponerse la suya después de que usted ya se ayudó. No le dicen, ayude al otro y no se ponga la suya. Eso es lo que hay que hacer. Ayúdese usted, póngase su mascarilla y entonces podrá ayudar a su hijo. Yo sé que hay muchas dudas, yo sé que hay una gran cantidad de preguntas en torno a esto. Por supuesto me pueden escribir, por supuesto pueden no estar de acuerdo y decir, es que no, es la obligación de ustedes tienen que ayudar a los chavos. Sí, pero desde el enfoque sistémico familiar que yo trabajo, si hacemos un trabajo familia, amigos, red de apoyo, terapeutas, es más fácil poder ayudar con mayor efectividad a un chavo que está en consumo. Si está, insisto, apenas en uso, lo que hay que hacer es prevenir, trabajar en los factores de protección y en disminuir los factores de riesgo, poner reglas y límites claros en casa. Si está en abuso, posiblemente ya es importante que acuda a terapia individual, reforzar, por supuesto, los límites en casa, propiciar un periodo de abstinencia. Y por supuesto, si está en adicción o en dependencia, hay que ser muy firmes, es abstinencia absoluta y hay que trabajar en otro sentido. Pero el tratamiento es muy diferente para alguien que está en adicción o dependencia, para alguien que está en abuso, para alguien que está apenas en contacto con alguna sustancia. Entonces, permítanos ayudarlos de la mejor manera. Entendemos que a veces falta mucha información, no se sabe de esto. A veces, antes de mandar a una sesión a su chavo, a su hijo, a su hija, a lo mejor es importante que se acerque la familia, la mamá, el papá, los hermanos, los tíos, la gente involucrada. Y de esa manera podemos ayudar mejor. Así que bueno, yo quedo abierto para, como siempre, para sus mejores comentarios y consideraciones. Por ahí preguntaban en uno de los comentarios, ¿cuál debe ser el trato para alguien que está internado? La respuesta es bien sencilla. Debe ser un trato digno y humano en el que se respeten cabalmente sus derechos humanos y la dignidad como persona y su dignidad como enfermo en rehabilitación. Cualquier lugar donde no se cumplan estas características, además de la norma oficial 028, que no me voy a cansar de decirla cada vez que tengo oportunidad, ese lugar no sirve para nada. Perdónenme que lo diga abiertamente. Si es un lugar que tiene la norma 028, si se respetan sus derechos humanos, su dignidad como persona, el trato digno como un enfermo en rehabilitación, ese lugar puede ser el indicado para salvarle la vida a su familiar. Pues yo los dejo, les agradezco mucho. Como siempre, si quieres y puedes compartir este video, seguramente a alguien le puede servir. Madres, perdón si el tema les resulta complicado de entender, difícil de asimilar, pero prefiero decirles eso a ponerme una investidura de Superman y decirme, mándenme a su hijo, yo lo voy a ayudar y yo lo voy a sacar adelante como dé lugar. Las cosas no son así. Hay que hacer un trabajo en equipo donde cada uno hagamos lo que nos corresponde. Yo los veo en la siguiente transmisión de La Alegría de Vivir. Queda en nuestras redes, comparte este video. Estamos en YouTube, en Instagram, en Facebook y pronto en una gran plataforma de mercadotecnia digital, La Alegría de Vivir sin adicciones. Soy tu amigo Omar Cervantes, quedo a tus órdenes y te deseo que tengas un excelente fin de semana. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima.